Bienvenidos a la lección número 7 del curso de identificación espiritual. Seguimos viendo cómo las diferentes perspectivas de interpretación bíblica interfieren, por supuesto, cómo las diferentes iglesias enseñan en la doctrina bíblica. Y queremos hacer esto nuevamente, no como una crítica, sino para que nosotros podamos aprender los diferentes métodos exegéticos o de obtener la información y podamos protegernos también a la hora de no caer en los mismos errores que tenemos todos los seres humanos por la naturaleza pecaminosa que hay. Entonces, hoy, que tenemos hoy en esta lección, vamos a ver otras diferencias importantes entre la iglesia, las tres vertientes que hemos puesto hasta ahora: iglesia católica, iglesia luterana y la iglesia protestante. Ya hemos visto dos cosas muy importantes como la Santa Cena, vimos también el bautismo, vimos la conversión, el rol del hombre. Todas estas cosas son sumamente importantes a la hora de poder tener una buena comprensión de la obra redentora de Jesucristo y estar bien sentados en la roca. Así que bueno, para entrar nuevamente en esto, necesitamos mucha ayuda, la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orarle a nuestro Señor para que nos dé esa ayuda que necesitamos, porque las cosas espirituales se tienen que hacer de forma espiritual. Oramos. Padre Celestial, la vida perfecta y la muerte inocente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ganó la salvación del mundo. Tu palabra nos recuerda que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo y solo por la palabra de Dios. Señor, no nos dejes restar el valor, el consuelo del Evangelio cuando tenemos la tentación de agregar requisitos a las Escrituras o cuando hacemos promesas que la Biblia no hace. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos estas cosas. Amén. Entonces, en el menú para nuestra lección de hoy es comparar la Biblia con las enseñanzas de la Iglesia Católica, luego la Iglesia Protestante y luego en varios puntos teológicos importantes. Entonces, de la tarea que ustedes tienen allí, ¿cuál es la enseñanza? Y aquí es la parte donde yo me quiero regocijar más, ¿ok? Porque a veces, nuevamente, es bien importante entender las falsas enseñanzas para no caer en ellas. Pero al mismo tiempo, como hermanos, a veces nosotros no tomamos el tiempo suficiente para darle gloria a Dios, porque algunas enseñanzas están presentes en todas las iglesias. Y eso es como una bendición. Yo quiero que todas las iglesias tengan la verdad como Dios también lo quiere. Y a veces, y tenemos que regocijarnos en eso. Por eso es que esto, al final del día, aunque nuevamente queremos estar en una iglesia que enseña la verdad, también nos regocijamos cuando la verdad es como se llama, expuesta en cualquier otra iglesia cristiana, porque eso es para la gloria de Dios también. Lo que es la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos. Entonces, ayúdenme aquí ustedes en qué cosas coinciden ojo que esto siempre es general. ¿Ok? Vamos a hablar de cosas muy generales. Hay grupos, tú sabes, hay diferencias. Algunos están con un cierto énfasis en otros, pero en general, ¿en qué cosas coincide prácticamente toda la iglesia cristiana? Otra salvedad. En este grupo no está la iglesia mormona ni los testigos de Jehová. Ellos no son cristianos. La iglesia mormona habla de la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, pero no son considerados cristianos. ¿Por qué? Porque el Cristo, el Dios de ellos no es nuestro Dios, es diferente. Aunque puedan hablar de muchas cosas similares, no es. Cristo no es nuestro Señor y Salvador en ninguna de las dos y por lo tanto no son consideradas iglesias cristianas. Tengo la mano de Neymar y luego de Daniel. Adelante, Neymar. Buenos días a todos, Pastor. Bueno, una de las cosas es la creencia y la validación que se le da al misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? A la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo creo que también el papel, de alguna u otra forma, porque ya eso se verá quizás en las distinciones, pero ese papel de Cristo en la redención de nosotros, ¿no? O sea, ser salvos también por su obra. Excelente, Neymar. Y nuevamente haces muy bien en mostrar que hay algunas
variaciones, pero sí, ahorita vamos a entrar en esa línea y a deleitarnos en que gloria a Dios, porque es parte de su promesa, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, y eso está allí, gracias a Dios por eso. Daniel, Además de lo que decía, que creen en la Santa Trinidad también, por la justificación, por la gracia y la Biblia y también el bautismo, excelente, es lo que ¿ok? no. Excelente, Daniel. Entonces vamos a ver nuevamente, algunas cosas van a tener sus variaciones, pero forman parte de las enseñanzas cristianas. Así que vamos a ver, vamos a avanzar porque hay bastante material hoy. Entonces, aquí hay algunas cosas que queremos hacer énfasis en lo que hay y nos regocijamos en eso. Uno es la enseñanza de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuevamente aquí, por eso es que la iglesia mormona y la iglesia de los testigos de Jehová no entra dentro de la parte entre otras cosas. Para ellos solamente Dios es y lo demás es una fuerza y Jesús es un ser creado, es un ángel más, es un profeta, no es otra cosa. En el caso de la iglesia mormona, Jesús es un ángel creado, es hermano del diablo. Los dos nacieron juntos, los creó juntos, pero uno se convirtió en el diablo y el otro se convirtió en Jesucristo. Es otra enseñanza. Ellos tienen otro, también además de la Biblia, tienen el libro del Mormón, una serie de cosas allí. Entonces, pero sí nos regocijamos en que la enseñanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está presente en todas las iglesias, en algunas más énfasis que en otras. Por ejemplo, en la iglesia pentecostal le da bastante más énfasis al Espíritu Santo. Pero igual, gracias a Dios, está allí presente persona de Jesucristo, o sea, el Jesucristo como, como dual, un Cristo 100% hombre y 100% Dios. Eso es una cuestión que también, gracias a Dios, en general se encuentra allí. La gente en la iglesia reconoce que Jesucristo no es simplemente un hombre, que sí es un hombre porque muere, padece por nosotros, sufre, pero al mismo tiempo no es simplemente un hombre, sino es la segunda persona de la Trinidad, Dios también la obra redentora de Jesucristo, que Cristo vino con una razón, vino para rescatarnos, a redimirnos, a comprarnos de vuelta. Recuerden la palabra de redención. Entonces, Cristo viene a hacer eso. Nuevamente, van a haber matices. Algunos dicen, la Iglesia Católica, vamos a ver qué dice que la redención es parcial, pero la obra redentora de Jesucristo forma un punto central dentro de la Iglesia. Las enseñanzas de los credos, nuevamente, algunas, el credo, esos son los que se llaman credos históricos o credos universales, el apostólico, el niceno y el atanasiano. Y estos credos se consideran universales porque las enseñanzas que expresan y los errores que corrigen los credos, generalmente son aceptados por todas las iglesias. Algunas iglesias no los dicen, pero no es porque los credos no estén bien, sino porque tienen un rechazo a la iglesia católica y dicen, esos credos son católicos y por lo tanto yo no los... Y dice, bueno, ¿cuál es la parte del credo en la cual tú no estás de acuerdo? El credo es simplemente es una confesión de fe y cualquier persona que sea cristiana debería poder confesar sin ningún problema cualquiera de los tres credos porque expresan las verdades bíblicas están, son bajo la norma, están bajo la norma de la palabra. Entonces, no hay ninguna de las cosas que esté allí que no sean bíblicas como tal. El Padre Nuestro también es una enseñanza que todos reconocemos, sin embargo, nuevamente he visto en algunas iglesias evangélicas que no lo dicen porque uno es católico y otro por esto es más o menos nuevo, donde dicen que el Padre Nuestro no lo debemos rezar porque en- Dios no quiere que nosotros oremos con vana repetición. ¿Ok? Entonces, ese versículo es cierto. Dios no quiere que nosotros oremos con vana repetición, pero el problema es que se están enfocando en la palabra incorrecta. La palabra en que se tienen que enfocar no es la palabra repetición, sino la palabra vana. O sea, de hecho, Dios nos repite una y otra vez su amor. Nosotros repetimos una y otra vez el amor y nuestra confesión. No hay ningún problema con repetir las cosas siempre y cuando vengan del corazón. Entonces se equivocan con la parte de vana y más bien y desechan completamente una enseñanza cuando Cristo mismo nos dice oren así, imperativo, que es lo que Dios nos está dando. Los 10 mandamientos también son comunes en las 10 iglesias, en todas las iglesias cristianas.
algunas diferencias son en la numeración. Algunas iglesias tienen en el primer mandamiento, tienen combinados el uno y el dos, otros así, y el último mandamiento, algunas iglesias tienen dos mandamientos en uno solo, otros los tienen separados. Pero todas las iglesias, gracias a Dios, tienen esto. Y en eso nos regocijamos, que tenemos muchísimas cosas en común que celebrar y por eso hay esperanza, que aun cuando algunas iglesias están bastante comprometidas, todavía el Evangelio está allí y bueno, le pedimos a Dios que eso actúe, pero no queremos estar allí. ¿Cuál es la diferencia principal? Entonces, la diferencia principal es la Iglesia Católica, uno debe obtener la salvación mediante una combinación. Fíjate, la parte positiva es que todavía está la salvación a través de la fe, pero no es suficiente. En Cristo somos Salvador y buenas obras o acciones meritorias de parte del creyente. Entonces, tener fe no es suficiente. O sea, las obras no son simplemente un espíritu, una respuesta al espíritu, sino que son un requisito para la salvación. Entonces, se me fue hacia adelante. Entonces, en términos generales, la Iglesia Católica enseña que a través de la vida perfecta y la muerte inmerecida, Jesús hizo posible, o sea, Jesús hace posible la salvación, pero no la garantiza. Sin embargo, no se da libremente, sino que uno debe obtenerlo mediante una combinación de fe en Cristo como Señor y Salvador y unas obras meritorias de parte del creyente. En contraste, vemos que la Iglesia Luterana enseña que esta salvación ganada por Cristo es dada plena y gratuitamente por la gracia de Dios, un favor inmerecido, y se recibe solo por la fe y no por la fe más obras. O sea, por gracia ustedes han sido salvados. Bueno, ustedes conocen el versículo, uno de los tantos versículos que nos muestra que es. Entonces, una diferencia importante. ¿Cuáles son las enseñanzas más conocidas de la Iglesia Católica y cómo esas enseñanzas han interferido en la enseñanza bíblica? ¿Alguien quiera decir? Adelante, Mariana. Prevenida Neymar. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo está, Amén. profe? Bien, Bueno, bien. tenemos la Eucaristía, tenemos la primicia papal, tenemos los dogmas marianos, tenemos una salvación por fe y obras, y tenemos la tradición, bueno, y las tradiciones obviamente que son como partes de la Iglesia Católica, y en que esto difiere o como que no está acorde, porque nosotros todos nos basamos en solo escritura y la mediación únicamente por el Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo. Claro. Obviamente Gracias, pues Mariana. con el Pues, Espíritu Santo. vemos que es serio, o sea, no simplemente, o sea, Sí. no se trata de, sino que estas cosas la quitan, contradicen la parte bíblica y son serias para la fe del creyente. Neymar. Sí, pastor, yo lo que único que quería agregar en este fin de semana que estaba revisando la palabra, ¿no? Que una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho más la atención en estas, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, sobre todo porque yo también vengo de esa formación católica es cómo uno, el tema de las obras, ¿no? Y cómo uno crece escuchando, tiene el cielo ganado porque es bueno, tiene el cielo ganado porque es bueno, tiene el cielo ganado porque es bueno. O sea, colocando esa potestad en la persona de que está en ti ganarte la salvación y como que te quita la mirada. Obviamente de la cruz, de eso que es la Biblia, que es cristocéntrica, que te muestra a Cristo de principio a fin. Para mí eso ha sido una de las enseñanzas más profundas en estas distinciones y el hecho de la mediación y también cómo se quita de alguna u otra forma el rol, digo yo, único y omnipotente de Jesucristo, ¿no? Entonces, ayer que estaba, por ejemplo, leyendo Timoteo, en segunda de Timoteo, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por el rescate de todos.
Entonces, eso, o sea, es tan hermoso ver que tú dices, tú no tienes por qué pasar por mil santos, por las vírgenes, por todas estas enseñanzas que tú dices. No, yo o sea, como que en este momento de mi vida yo siempre digo, el diablo y el enemigo estará feliz que tú estés rezando a estatuas muertas, vacías, o sea que realmente no está la fe puesta en eso. O sea, yo digo, Eh, wow, o sea, ¿cómo nos quedamos oyendo y repitiendo como loros y no vamos a la palabra para conocer realmente lo que Dios quiere mostrarte, o sea, su palabra, su carácter, lo sencillo que puede parecer decir, es que Jesús ya lo hizo por ti. Es solo escritura, es solo gracia, es solo fe. Ya está allí, tú no tienes que hacer nada. Ya Él te lo dio. O sea, es tu fe la que te salva. Y además de eso, no tienes que buscar escalones y escalones y escalones para llegar al Padre. Jesús está allí como único mediador. Para mí creo que esas son como las dos eh, enseñanzas. Yo siempre lo digo, yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia luterana y siempre, mire, eso nunca se me va a quitar de mí. Yo salí diciendo, qué raro que hablen tanto de Jesús. O sea, qué cosa más rara. Hablando de Jesús todo el tiempo. Claro, cuando uno está acostumbrado a una iglesia donde el centro es el papel de la Virgen, tú dices, ¿pero qué es esto? Para mí eso fue un quiebre. Yo dije, wow, o sea, Jesús me trajo a Él. O sea, él hizo todo por mí y amén, como amén, oveja amén. descarriada, Él me llevó a Él. Para mí eso es extraordinario. Sí, y lo está haciendo con todos nosotros, gracias a Dios, definitivamente. O sea, sin nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Y gracias a Dios, por eso es que es importante no salirse de las tres solas: sola fe, sola escritura y sola gracia. Ya, de allí no hay, porque bueno, del resto empezamos a confundir. Pero sí, muchísimas gracias. Entonces, es usted, es importantísimo porque no se trata de una diferencia sin importancia, sino son diferencias que nos quitan a nosotros nuestra paz y nuestra confianza. Cuando nosotros decimos, bueno, no tiene nada de malo que nosotros seamos buena gente y hagamos muchas buenas obras. Claro que sí, es muy bueno que seamos buenas obras. Vamos a hacer muy buenas obras, pero por la razón correcta. No para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte, o es por obra o es por gracia, no se puede estar en los dos. ¿Ok? O es una cosa o la otra. O confío en el Cristo completamente o confías en ti. Y si confías en ti, nos convertimos en fariseos, que por eso es que Jesús chocaba tanto con ellos. Entonces son cosas muy, muy importantes. Entonces, vamos a hablar entonces de la Virgen María. ¿Ok? Es triste yo escucho en todos lados, e inclusive yo no soy cristiano, yo soy guadalupano, yo soy mariano, yo soy devoto de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Cobre, de todas estas cosas, y realmente vemos que hay un gran problema en todo esto, porque solamente a través de Cristo podemos obtener la salvación, lo demás no. Y evidentemente la Biblia no nos enseña nada de estas cosas. Ustedes van a aprender mucho más de esto en otros cursos, pero no dejemos que nadie se interfiera entre nuestra relación con Dios directamente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice la Virgen? ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre María? ¿Quién quiere leerlo, por favor? Un lector, una lectora. Adelante, Mariana. Ya veo. Casi no soy capaz de levantar la mano, profe, Dios mío. Bueno, la Iglesia Católica María, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Ay, wow, fatal. Y, o sea, am, es importante entender un poquito de dónde vienen todas estas cosas. Una cosa que ha hecho la Iglesia Católica para poder am, obtener aceptación y popularidad, sobre todo, por ejemplo, que en sitios donde la Iglesia ha Ay, entrado. profe, y perdón, disculpe que lo Sí, interrumpe, solamente para acordarle que hace poco el papado sacó un documento diciendo de que ya María no es intercesora, o sí, sea, ya como que se están contradiciendo.
No, muy gracias, Mariana. De hecho, lo tengo aquí en mis notas. Ese es el Papa Leo XV, que acaba de decir que no, que María no es corredentora y lo está haciendo muy bien. Gracias a Dios. O sea, en ese aspecto, no se siguen con muchos otros problemas. Pero, y esto muestra mm, que la infalibilidad papal no existe, y por supuesto no existe, pero bueno, parte de todo el rollo que hay allí. Pero si nosotros vemos todo esto que está aquí, reservada inmune de toda mancha de pecado, esto es cierto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al pecado? ¿Quiénes tienen pecado? Todos. Todos Todos, estamos destituidos. todos. Y de hecho lo vamos a escuchar de la misma boca de María. Y María es excelente cuando ella se refiere a Jesús, no se refiere a Jesús como su hijo, se refiere a Jesús como su, Como su Salvador, como su claramente. Salvador. Ella dice que el Señor se ha dignado que en mi vientre cargara su Salvador. Y ella, por supuesto, nos está mostrando, María es un excelente ejemplo de fe, eso sí, pero ella está viendo a Jesús como quiere que tú y yo lo veamos también, como nuestro Señor y Salvador del pecado. Entonces, y la Biblia está clara en todo lo demás, porque se trata de, no hay uno, ni siquiera uno, todos han caído de la gloria de Dios. La única persona es Jesucristo, al que no conoció pecado. Eso gramáticamente es un artículo determinante único, uno. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El único que nació del Espíritu, porque el resto viene de la carne, viene carne, espíritu produce espíritu. Es el único nacido con intervención divina. Entonces, del resto, todos venimos igual. Y luego colabora de manera singular con la obra del Salvador. O sea, vemos que vamos a entrar directamente en lo que dice la Biblia sobre la María. Su elección para ser la madre del Salvador fue puro amor inmerecido. Y él le dice, Dios se ha dignado, me ha dado su gracia, ¿ok? Para ser. Y le dice, bendita, es una bendición que Dios otorga, definitivamente, y no es algo que haya sido por ella. Encontró la gracia de Dios. En el versículo 30, vemos nosotros, de Lucas 1, 26 al 56, está lo que se llama el Magnificat, un canto donde María expresa, magnifica, dice, mi alma magnifica o alaba al Señor por todo lo que está haciendo, e incluyendo el hecho de haberla visto a ella, dignarse simplemente de escogerla para eso, pero es un acto completamente de gracia. ¿Ok? Importante, la parte virginal, nuevamente es muy importante, no por María, sino por Cristo. La parte virginal es importantísima porque el Padre de Cristo es Dios, o sea, él no viene hecho por cuestiones humanas, sino viene por intervención divina del Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las señales, la señal de quién iba a ser Jesucristo, el único que ha nacido de esa forma, que nació del Espíritu. Entonces concibió y dio a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Aquí nuevamente los detractores de la Biblia hablan de que ella fue violada por un soldado romano. Ya no se oye, profe. Sí, yo tampoco escucho, pastor. Pastor, no se está oyendo. Yo tampoco escucho. Pastor, creo que es su micrófono. Algo pasa con su micrófono, no se escucha nada. Se me fue el audio, pastor. A ver, ¿ahora me escuchan? Ya, ahora Ya. sí. Sí, sí. Ok, denme un segundo porque es que ahorita estoy poniendo el micrófono que tengo aquí en la pantalla. Si me escuchan bien, chévere. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, ok, Sí. entonces voy a dejar Un cortar. poquitico bajito, profe, un poco más bajito de lo normal.
abajo. déjenme tratar de volver otra vez al anterior, porque a lo mejor con el cambio volvemos a tenerlo bien, porque este se supone que es el mejor. Ahora, ¿me escuchan mejor? Ya Bueno, se escucha mejor. perfecto. Sí, sí. Fíjate que es el mismo que tenía antes, solo que de vez en cuando se contamina y hay que cambiarlo y ya está. Pero bueno, no nos gana el enemigo, no nos gana. Bueno, miren, María es un excelente ejemplo de fe, ¿ok? ¿Por qué? Esta es una muchacha muy joven. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero puede ser que sea una muchacha de 14, 15, 16 años, bastante joven en esa época. La gente se casaba muy temprano. Ah, cuando les dicen, cuando el ángel se le aparece y le dice que ella va a ser la madre de Jesucristo, y le dice cómo va a ocurrir todo. Ella dice, ¿cómo es posible si yo no he tenido relaciones sexuales con nadie, no conozco varón, no sé cómo va a ocurrir esto? Su pregunta no fue de desconfianza, sino que realmente no sabía qué tenía que hacer, estaba pidiendo instrucción. Y el ángel le da instrucción a ella. Cuando el ángel le dice lo que va a ocurrir, ella dice, sea así como Dios quiere con su sierva. Esa frase es cargadísima. ¿Por qué? Porque en esa época, esa muchacha estaba arriesgándose a que la mataran a peñonazos, porque ella estaba comprometida para casarse y de repente tiene que decirle a su prometido que está embarazada. Menos mal que José era un buen tipo, o sea, un hombre también creyente y el espíritu se le aparece. Pero María estaba diciendo, bueno, si esto es lo que el Señor quiere y si mi vida está en el medio de la lista, bienvenido sea, yo voy a hacer lo que dice mi Señor. Independientemente de su edad, muestra una fe ferviente en lo que Dios está haciendo y una confianza en que, bueno, Dios va a saber, sabe lo que hace, Él seguramente me librará de todo esto. Y por supuesto, la parte más importante de María, donde Él llama a Dios su Salvador como nosotros, ¿ok? Entonces esto nuevamente nos muestra, María es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ver a Jesucristo, no como un ser humano, ni siquiera ella que lo tenía en su vientre, lo ve como un simple ser humano, sino lo ve como su Salvador, igual que nosotros. Es una gran bendición. Le decimos las cosas como son y quitamos todo el misticismo que hay. Entonces, en cuanto a lo que decía Mariana, el Papa Leo V, el nuevo, acaba de decir que sí, que ella no es correcta, y claro que no lo es. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Neymar también nos leyó esto, el cual se dio a sí mismo por el rescate de todos. Hay uno solo, no hay más. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Si sacamos a Jesucristo de la ecuación, no hay nada. Por eso es que siempre nos enfocamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y un solo mediador. Él va a estar presente en nuestro juicio y Él aboga por nosotros, nadie más. ¿Ok? Y de hecho, Él mismo nos dice a nosotros a través de él tenemos acceso directo al Padre. Entonces, en el curso de Sacramento y Oración vamos a aprender mucho más sobre esto. ¿Qué dice la iglesia? Otra enseñanza de la iglesia católica, que evidentemente no es bíblica, pero lo vamos a leer. ¿Quién quiere leerlo? El purgatorio. Amén. Adelante, Juana. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Bueno, entonces aquí vemos nuevamente una enseñanza que no está en ningún lado en la Biblia, de todo, de hecho, contradice mucho de lo que dice la Biblia, porque habla de que las personas pueden, eso habla de todos, a menos que seas un santo, son imperfectamente purificados. En otras palabras, la obra redentora de Cristo no es completa. O sea, la obra redentora de Cristo es insuficiente. Tiene que haber una extra purificación y entonces sufren después de su muerte. Esta purificación el purgatorio es un infiernito donde vamos
después de morir, vamos al infiernito para pagar por los pecados que no pagó Jesús, pegado, no, porque él pagó por el pecado original y los pecados grandes, pero el resto de nuestros pecados tenemos que pagarlo nosotros. Y aquí es donde la iglesia puede ayudar. La iglesia católica, ustedes pagan, nosotros cuando alguien se muere, vamos a la iglesia y pagamos por una misa, y al pagar por la misa, el sacerdote a través de las misas le va quitando años de purgatorio a la persona que queremos ya. También se hacía a través de las indulgencias. Pagamos indulgencias, pagamos un dinero y la iglesia le ponía méritos y le quitaba un montón de añitos a nuestro ser querido en el purgatorio. Por eso es que ustedes ven que la iglesia católica celebra con reforma periódica servicios religiosos para los muertos. Nosotros hacemos algo similar, pero no es para los muertos, es para los vivos. Hacemos lo que se llama, cuando una persona muere, claro que sí, hacemos un servicio, sobre todo un creyente, pero es un servicio que se llama de santo triunfante. ¿Y qué hacemos allí? Nos regocijamos en la victoria que Cristo ha dado sobre la muerte. Recordamos a la persona y le damos gracias a Dios por su vida. Entonces, esto no es totalmente contraproducente. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico en la misa, eso cuenta para quitarles tiempo, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Una recomendación allí. O sea, si usted quiere, si usted sí quiso a su mamá, si usted sí quiso a su papá, imagínenselo en este momento sufriendo el pobrecito o la pobrecita. Ayúdela, ¿no? Entonces aquí está el cofre de las limosnas y aquí están las indulgencias para que usted lo ayude. Ese es el mensaje de John Tetzel, que uno de los mensajes que a Lutero le dio, le exacerbaba la conciencia. Dice, si la iglesia tiene el poder de quitar los años y tiene el poder de sacar a la persona del purgatorio, ¿por qué cobra por esto? Am, ¿Qué dice la Biblia sobre el purgatorio? ¿Quién quiere leer? Yo. Adelante, Neymar. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo Jesús a un criminal arrepentido que sufría una sentencia de muerte. Lucas 23, versículos 39 al 43. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. En base a esto, ¿es posible que exista un purgatorio? No. No lo hay, no existe, no existe, no existe. O sea, Cristo vino y nos salvó de todo el pecado. Su obra es y este no es el único, hay un montón. Un sacrificio una vez y para siempre. Donde a uno Profe, no pero le... una pregunta, Sí, perdón. sí, Pero entonces cuando nos morimos hay un paraíso, porque también creo que uno duerme, no es que dice que uno duerme cuando excelente, muere. Mariana, excelente. Pero eso es un eufemismo, Mariana. Es un eufemismo diciendo que o sea, lo que quiere resaltar cuando tú estás dormida es que realmente no estás muerta. O sea, tú duermes esperando la resurrección, pero tú inmediatamente pasas directamente a estar con Dios. O sea, nosotros, los que han muerto primero, están en la presencia de Dios, como le dijo al criminal. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya muriéndote, puf, directamente conmigo de una vez. Y se supone que él está con Dios disfrutando del paraíso. Y cuando venga el día final, entonces va a reunir el cuerpo de ese hombre con su alma y viene el juicio. Pero fíjate que es interesante, aunque el juicio final es en el último día, ya tú sabes cuál es el resultado. Porque no va a pasar tal cosa como que en el día final llega el juicio final, ay, Mariana, nos equivocamos, tú ibas era para allá abajo. Pero bueno, ya está, ya estuviste aquí este tiempo, que lo disfrutes, pero ahora váyase para el infierno. No, o sea, tenemos un juicio inmediato, en el sentido de que la persona va directamente, tengan fe, van directamente al cielo con el Señor, y en el día del juicio final se ratifica
ese juicio y recibimos nuevamente un cuerpo glorificado esta vez, y, sí, y vamos a estar en un nuevo mundo, una nueva tierra, que es lo que habla el Señor. Pero entonces, bueno, estamos confiados de lo que Cristo hizo. Noemí, Sí, respecto a ese pasaje, bueno, estuve estudiando como muy a fondo y ese pasaje de hoy estarás conmigo en el paraíso, dice que en el idioma griego no hay puntos, no hay signo de puntuación. sí, Entonces, cuando dice hoy, y te digo que hoy, te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. sí, Entonces ahí es donde un poquito sí. se malinterpreta, pero sí, o sea, estoy segura que sea como sea, mi lugar está reservado, como dice Pablo, estoy seguro que este, mi salvación y estoy segura que mi lugar está reservado en los cielos, así como sea, porque he creído en Jesucristo. Sí, Noemí, eso es cierto, buen punto, pero fíjate tú, aunque no existe el punto gramáticamente, es mucho más, ya tiene mucho más sentido que estarás conmigo hoy en el paraíso que hoy te di. O sea, o sea, en el sentido no tiene mucho sentido que le diga hoy te digo porque se lo está diciendo hoy de frente, sino que está haciendo énfasis que hoy estarás conmigo mismo, que es un énfasis particular. Y no es el único sitio. Fíjate tú qué pasa en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Juan tiene una visión. Y en la visión que él está en el cielo, está viendo lo que está ocurriendo y está viendo llegar a todas las personas que están saliendo de la gran tribulación. Están llegando, se están poniendo frente al trono. Entonces, esa es una figura que es la que nosotros que nuevamente va en línea con todo esto. Entonces, no hay problema. Lo importante es que sí, me gusta que dice que tengo mi certeza, pero sí Dios nos habla de lo que ocurre y dice que nos llevará directamente en sus brazos. No hay un purgatorio, no existe nada de eso. Estamos ya una vez directamente con Dios y luego Él nos reúne y tenemos esa consistencia. Ya dice entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, vamos entonces con Gabriela, adelante. Bueno, buenos días a todos. Fíjate que es interesante eso que se habla acerca del paraíso y en cierto sentido me causó un poco de gracia cuando se decía, ya disfrutaste, ahora vas para el infierno. Recientemente me salió en TikTok, creo que fue un video de alguien que hace una explicación de esto basándose en Mateo capítulo 22 cuando habla de la parábola de la fiesta de bodas. Y dice que al final de este pasaje habla y dice, habla de un hombre que enmudeció cuando le preguntó qué estaba haciendo allí. Entonces dice, hay gente, bueno, la verdad que no debe tener mucho cuidado, porque no debe ser engañado, como dice la palabra, por huecas enseñanzas, por falsas doctrinas, que hablan que hay gente que va a llegar, o sea, va a morir, va a descansar, pero en el juicio van a decir, no, no, usted siempre sí se iba para el otro lado. Entonces, el peligro, ¿verdad? Y el hecho de la falsa enseñanza, dice la Biblia que quienes enseñamos seremos juzgados con mayor severidad. Entonces, eso nada más quería hablar. Gracias, Gabriela, pero para estar seguros que entendimos lo que yo dije. Lo que yo le dije a Mariana fue un chiste. O sea, Dios no va, o sea, todos los que están en el cielo, los que esperan el juicio final con Jesús, no es que nadie se va a equivocar y le va a decir, ay, perdón, nos equivocamos. Resulta que en el libro de la vida o sea, hay alguien que tenía el mismo nombre tuyo y no eras tú. No, el que está allá y espera con el Señor. Este, no hay tal cosa como una persona o alguien que lo haya mandado por error al infierno y después va al cielo. Tampoco, tristemente, tampoco hay intercesión por los muertos. El tiempo de gracia es nuestra vida. Por eso es que es importantísimo cuando o sea, un asesinato no es solamente grave porque le quitas la vida a la persona, sino porque cortas el tiempo de gracia. La persona no tiene más chance. Entonces, si la persona durante su tiempo de gracia, que es el momento entre que llega a la vida y el momento en que se despide,
no ha tenido la capacidad, o sea, no ha tenido fe, no llega a tener la fe, es terrible porque entonces ya no hay más chance. No hay tal cosa como que nosotros vamos a interceder por alguien más. Pero al mismo tiempo también tenemos la confianza. Yo no tengo ninguna duda de dónde están las personas que han muerto en fe con Cristo porque se encuentran con Dios. No tengo que ir a seguir. Si está, no tiene nada de malo que dentro de unos 30 años recordemos a la abuela, ¿ok? La recordamos con cariño, le damos gracias a Dios por todo, pero no tenemos que ir a pedirle a Dios que la tenga en el cielo porque ya eso ocurrió. O sea, si ya está, está, y si no está, no está. Y ya Dios nos quitará de nuestro corazón el dolor que podamos sentir porque no esté, cuando llegue su momento. Confesión, otra de las cosas importantes en que hay una diferencia. Hay muchas, son algunas, ¿no? ¿Quién quiere leerlo? La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Liberado del pecado, el pecador debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o exigir sus pecados, o expiar sus pecados, perdón. Esta satisfacción se llama también penitencia y puede consistir en la oración en ofrenda, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias y sacrificios. Amén. Una aclaración importante, querida familia. Todos estos textos son sacados directamente del catecismo de la iglesia. ¿Ven? Esto no es un resumen nuestro de lo que nosotros creemos. Sencillamente los copiamos de la enseñanza oficial de la iglesia para que la podamos ver, la podamos ver. Y así como nos las vienen, así lo analizamos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que vemos aquí nuevamente es la parte donde se le da o sea, se le da una prioridad importantísima al sacerdote. ¿Ok? La confesión de los pecados hecha al sacerdote, porque el sacerdote, y esto no es gratuito, porque el sacerdote es el que tiene la capacidad y el poder de perdonar los pecados. ¿Ok? Y vamos a ver que ciertamente cuando ustedes ven el ministerio de las llaves, Dios le dice a los creyentes, no al sacerdote, que a quienes ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. A los que no se lo perdonen, no les serán perdonados. Lo que ate en el cielo, en la tierra, quedará atado en la tierra, y así viceversa. Dios nos da esa potestad a todos, no simplemente al sacerdocio. Pero esta es parte de que, por eso digo que la iglesia reclama, la iglesia católica, que no hay salvación fuera de la iglesia católica. No hay verdadera comunión, no hay nada porque el sacerdote tiene poderes especiales a través de la imposición de manos apostólicas, la tradición apostólica, que le permite hacer esto. O sea, es esencial. Esto para satisfacer de manera poder el pecado no viene exactamente por lo que hace Jesucristo, sino por la acción de la persona que va a hacer la penitencia. La penitencia es un pago, ¿ok? Es un pago y una satisfacción. Nuevamente, ¿cómo queda esto en el cual tú tienes que ofrecer una satisfacción, una penitencia por el pecado cometido? ¿Cómo queda eso en cuanto al Evangelio de Cristo? Está cubierto por lo que, o sea, Cristo no murió en la cruz por los pecados, todos los pecados. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una penitencia? O sea, ¿por qué tenemos que pagar algo que ya Cristo ha pagado? Entonces, nuevamente nos roba y pone el énfasis en el ser humano. Y por supuesto, estas penitencias pueden consistir en ofrendas, obras de misericordia, etcétera, etcétera. Amarelis. Bueno, pastor, yo digo que la confesión, o sea, desde pequeña lo he dicho, mi mamá era muy católica y ella decía que uno tenía que confesarse ante el Padre. Y yo decía, no, él es un ser humano igual que yo y yo le puedo confesar mis pecados, es a Dios, simplemente a Él, en una conversación con Él muy privada. Gracias, Amarelis. De hecho, entonces, en ese sentido, podríamos decir que si entendemos bien
podemos decir que es verdad, Marilis, tienes que confesarte con el Padre, pero aguántalo ahí. ¿Cuál Padre? Vamos a ver qué dice la Biblia, tal cual como decías tú. Nos podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces, no tenemos, nosotros no estamos en contra de la confesión pastoral. De hecho, es parte de mi función como pastor. Y es parte de ustedes también como creyentes cuando las personas vienen y confiesan sus pecados. No nos los confiesan a nosotros, o sea, porque cuando nosotros hacemos en nuestro servicio, la confesión se hace directamente Dios con el ser humano. O sea, las personas, invitamos a las personas a confesar su pecado. Pero ¿por qué a veces es importante ir al sacerdote, o sea, al pastor o a alguien que tú conozcas que sea instruido en la palabra? Porque a veces la naturaleza pecaminosa y el diablo nos atormentan. Y eso pasa mucho. Yo he visto tristemente muchos cristianos que a pesar de que saben que Cristo los perdonó, no se pueden perdonar a sí mismos, porque la conciencia los aturde. Entonces es importante escuchar de otra persona que te dice, sí, lo que Cristo hizo es completo. Tu pecado ha sido perdonado. Tú no eres nadie para negar el perdón que Cristo ha ganado por ti. Entonces eso nos da muchísima paz y por eso en esos casos podemos hacerlo y es recomendado si lo queremos hacer. Juana, Con respecto a esa de confesárselo al sacerdote, al cura, yo también era muy escéptica de eso. Yo lo miraba así, pues, no sé si es un hombre común. sí, Y más que yo veía que yo conocía en ese momento el sacerdote por la casa y él jugaba dominó, bebía aguardiente, fumaba, echaba chistes. Entonces, para mí eso era malo, pues, porque con esos tabúes que le enseñaban a uno que él tenía que ser santo. Y yo no lo veía así. Pero cuando leo la palabra también nos enseña, está escrito en la palabra, que si hemos cometido una falta, nos sentimos mal por algún hecho, podemos llamar a los ancianos, dice la palabra. claro. Y no para juicio, o sea, no para que nos juzguen, no para que nos condenen, sino para orar los unos a los otros y levantarnos, pues, en la fe y seguir en la fe. Yo entendí eso así. Y Así es, yo bueno. una vez le falté a Dios y tuve la necesidad de llamar a un hermano, o sea, teniendo en cuenta su testimonio, pues. Y yo le hablé a él y él me oró y me dijo eso que usted me está diciendo ahí, o sea, me confirmó y me recordó lo que Jesucristo hizo en la cruz. Solo que bueno, él me lo dijo así, somos seres humanos, hija, y vamos a fallar. Lo importante es que te levantes y sigas caminando sin volverle a fallar en lo mismo. Tiene que haber un cambio, un Excelente. arrepentimiento verdadero para no volverlo a hacer. Y a mí me levantó mucho, de verdad. Excelente, Juana. Nuevamente, es que la palabra no retorna vacía. Y por eso es que en estos casos a veces nosotros, y tristemente lo he visto muchas veces, que las personas caen en la depresión por un pecado cometido y no se lo perdonan y terminan hasta con suicidio. Terrible, no puede ser. O sea, Dios cuando Él dice que nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Y si tenemos alguna duda, vayamos a la Biblia, a la Biblia y veamos las historias del rey David y de otros que hicieron cosas terribles, pero mm, ahí la gracia no tuvo ningún problema. Donde abundó el pecado, abunda la gracia. Entonces a veces tenemos esa responsabilidad para nosotros hacernos el uno al otro. Entonces no estamos en contra de una confesión pastoral, pero lo que no es muy importante es que uno tiene que ser así primero, no es verdad. Y segundo, que solamente el sacerdote católico es el que tiene el poder de hacer esto, porque no es cierto tampoco. Bueno, la Biblia habla de ir a los ancianos, de ser, construirnos los unos a los otros. ¿Okay? Entonces podemos hacer eso. Y también lo otro es que hay un plan. Muchas veces no solamente se trata de confesar mi pecado, sino que estoy peleando con este pecado y yo necesito ayuda. ¿Okay? Entonces probablemente inclusive nosotros podamos ser la ayuda que Dios está poniendo para que mi hermano salga de ese pecado. ¿Cómo? Mira, vamos, nos ponemos un plan. Hermano, ¿cuál es el pecado? No, tengo problemas con la pornografía.
Wow, ok. Pasamos por todas las 5 C del arrepentimiento, pero bueno, vamos a ponernos un plan de aquí en adelante, mi hermano. Mira, vamos, si tu hermano te hace pecar, córtala. ¿Qué hacer? Tenemos que ser drásticos. Bueno, no puedo botar la computadora porque la necesito para el trabajo. Muy bien, es cierto. Pero vamos a hacer una cosa, entre los dos, vamos a meterle a tu computadora unos filtros para que nada que sea pornográfico te pueda entrar. Y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a ayudar. O sea, porque la naturaleza no quiere. Y ahí entonces nuestros hermanos colaboran con eso y somos ah, responsables los unos por los otros, tenemos un plan. Hermano, ¿qué tal si de aquí en adelante vamos a hacer un estudio bíblico para hombres? Cosas por el estilo. Que nos ayudamos y somos parte de la solución también para que ayudar a los hermanos a combatir la tentación en la que se encuentran. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, Dios dice, Dios es fiel y justo y nos perdona por causa de Jesús. Si confesamos, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Y la verdad no está en nosotros. Por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, todo pecado. No hay no va a ser todo un todo para los dos, es un todo. En agradecimiento por el perdón que recibimos, le pedimos a Dios los frutos del arrepentimiento. Ya saben las 5 C. 3 son esencia de arrepentimiento y 2 son frutos. Pero generalmente donde hay un arrepentimiento hay fruto, a menos que te mueras enseguida. Confesión, contrición, confianza en Cristo que pagó por tu pecado. Este último solamente es para los cristianos. Solamente los verdaderos cristianos, solamente los cristianos se pueden arrepentir, verdaderamente porque son los únicos que pueden poner su confianza en Cristo. De este arrepentimiento ya hay frutos de arrepentimiento, cambio y corrección. Señor, ayúdame a cambiar. Y corrección, ayúdame a corregir lo que yo hice. Entonces somos eso. A veces el cambio no es completo. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está ahí todo el tiempo. O sea, ¿cuándo llegará el momento en que no tendré rabia? ¿Cuándo llegará el momento en que no sienta lujuria? ¿Cuándo llegará el momento? Hasta que lleguemos allá arriba. Pero la diferencia es que vamos a pelear contra eso y vamos a crecer en nuestra vida de santificación para cada vez ir aplacando esa influencia. ¿Preguntas? Silencio completo. O sea que se les han aclarado todas las dudas. Qué bueno. Eso es obra del Espíritu. Vamos entonces con la última parte. Comparar. Bueno, vamos con la iglesia protestante. ¿Qué hay con la iglesia protestante? Algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige y promete lo que la Biblia no promete. ¿Me pueden dar algún ejemplo de esto? Adelante, Mariana. Algunas iglesias protestantes exigen el diezmo obligatorio para la salvación y bendición y exigen las promesas de la teología de la prosperidad. En el Nuevo Testamento no establece un % fijo ni una obligación legal para el cristiano. En su lugar propone cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y con respecto a las promesas de la teología de la prosperidad, Jesús y los apóstoles nunca prometieron riquezas terrenales. De hecho, advirtieron sobre las dificultades y persecuciones. Pero la Biblia sí nos promete algo: paz y vida eterna. Claro. En caso de donde yo me congrego, pastor, nosotros siempre decimos que el diezmo viene por revelación, no por obligación. Claro, claro. Y aquí hay una cosa que es importante. Gracias, Mariana. Miren, hay sombras de cosas que habrían de venir. La realidad se encuentra en Cristo. Hay partes, lo van a ver en los otros cursos, que nosotros ya no lo seguimos. O sea, que la ley ceremonial se cumplió en la época, fue dada para los israelitas y ya nosotros no tenemos por qué seguirla, no es una obligación. ¿Qué es eso de la ley ceremonial? Bueno, toda la parte
de los sacrificios, la parte dietética, la parte de todos los festivales, etcétera. Por eso es que el apóstol, Sería todo lo que aparece en Levíticos, profe. por ejemplo, Sí. casi todo, Mariana, porque hay parte que es la ley moral. No, no todo, porque hay dos cosas que hay que distinguir, ceremonial y moral. Los 10 mandamientos. ¿Esa es ley ceremonial o ley moral? Moral. 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 Eso es moral. Eso significa que eso sí, eso estaba para allá y sigue estando hoy. ¿Ok? ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos lo reintegra. O sea, y lo vemos que es algo que nosotros, forma, la ley moral no se acaba, la seguimos llevando como parte de nuestra vida hacia Dios. La diferencia es que ahora nosotros entendemos que llevamos esta ley como una forma de agradecimiento a Dios y es la forma de brillar para Dios y no para ir ganándonos el cielo. Si yo hago esto, me gano el cielo. Y eso está descartado completamente. Pero eso sí está. Pero en la ley ceremonial, hay, en nuestras ofrendas, hay una mezcla de ley ceremonial y ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Dios quiere, porque es un fruto, como todos los frutos, Dios quiere que tú des frutos del Espíritu. Y uno de esos frutos del Espíritu es mostrar, ¿cómo se llama? La gracia de poder dar. Y esa parte es donde Dios, con todo cristiano, debe ser un cristiano, como dice, dador alegre, y eso es algo que brota del Espíritu. Entonces, es algo que forma parte de la característica de cada persona como tal, como cristiano. Entonces, debe estar ahí, debe estar presente. Ahora, la cantidad, nuevamente, es como dice, como dice el apóstol Pablo, que no es él, que es algo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. Sin embargo, no significa que no tengamos una buena guía. Y el 10% en mi opinión, es una excelente guía, pero es una excelente guía para comenzar. Pero es algo que cada quien tiene que ir explorando y no hacerlo como una cuestión de obligación, que si no das esto, estás mal, porque ya entramos en lo que se llama legalismo. Juana tiene la mano levantada. Amén, amén. Bueno, pastor, yo desde hace mucho tiempo, cuando entendí, cuando la palabra dice que Dios es mi proveedor, mi suplidor, mi sustentador, que Dios no me va a abandonar, no me va a desamparar, que Él está conmigo y estará conmigo al final, pues contrasto cuando a mí me enseñaron a que debía de diezmar, porque si no robaba, y si robaba era maldita, que debía de diezmar, porque si no, Dios no me abre la ventana de los cielos y sobreabunda la bendición en mi casa. Entonces yo contrasto con eso y difiero desde que leí eso y entendí lo que Dios, cómo Dios participa en mi vida cuando yo le creo, cuando yo confío en Él y camino en esa confianza. Y tengo testimonio, wow, muchos testimonios de cómo Dios se ha manifestado en su amor y su misericordia y compasión en mi vida. Imagínense, pasé un cáncer, se me explotó un pulmón y tantas cosas donde Dios estuvo conmigo, donde Dios me suplió, donde Dios bueno, pues se manifestó gloriosamente. Entonces, ¿cómo proponen? Por lo menos la propuesta de mi corazón es, porque ¿qué hago yo con llevar al alfolí un diezmo? Pero veo un hermano en desgracia y no lo ayudo. O sea, no entiendo esa parte que me están enseñando. Entonces, yo creo que yo diezmo, ofrendo, siembro y sirvo a Dios cuando vivo la necesidad del prójimo, y si está en mis manos, lo tengo, pues lo doy de gracia como lo he recibido. Esa es mi caminar, pastor, de verdad. Sí, Juana, no tengo un dedo acusador de que eso no es así, o el pajarito en la cabeza, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. No lo tengo. Gracias a Dios tengo paz. Y de verdad, yo me siento próspera. No tengo nada, pero me siento próspera. No tengo lujo, pero me siento próspera, porque
tengo lo que necesito y sé que viene de la mano de Dios. Gracias, Juana. Y sí, es que si utilizamos los términos como los utiliza la Biblia, podemos hablar de prosperidad. Podemos hablar de pero de la prosperidad que Dios nos da, como dice Juana. El Salmo 1 habla de benditos aquellos que en la ley del Señor meditan día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Todo lo que hace prospera. Entonces, esas son las promesas de Dios, está bien. Y tenemos, ¿cuál es la prosperidad que tenemos? La paz. Eso le pasa a todo entendimiento. ¿Qué prosperidad tenemos? ¿Qué mejor prosperidad que la de saber que nosotros somos bendecidos con un lugar en el cielo que no se puede comprar ni con oro ni con plata, sino con algo más profundo que eso? ¿Qué más? ¿Qué prosperidad tan grande que sabemos que ni siquiera la muerte tiene efecto sobre nosotros? Porque todo aquel que cree en mí nunca morirá aunque muera. O sea, con esa prosperidad, o sea, esa es una prosperidad divina que Dios nos da, y así llamamos las cosas por su nombre, pero no por lo que, o sea, no por la forma en que estamos viendo cómo se manipulan a las personas para obtener algo de ellas, que nos aleja lamentablemente de la palabra y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Juana. Para ahondar un poquito, o sea, para no ser tan escéptica, claro, uno tiene una congregación, ¿verdad? Y tenemos que amar esa casa de oración que tenemos, donde vamos, nos congregamos, compartimos. Y la ofrenda más grande que podemos hacer aquí en la tierra con respecto a donde nos congregamos es amarlo y mantenerlo bonito. O sea, si yo soy carpintero, arreglar lo que es de carpintería. Si soy eléctrico, poner los dones que Dios ha dado a disposición de esa casa de oración, de esa congregación. O sea, yo por lo menos, yo sé coser y yo pongo mi costura a la orden de la congregación. Si necesitan hacer algo, yo estoy a la orden. Gracias, Juana. Sí, lo que nosotros hablamos de las ofrendas son las 3 T: tiempo, talento y tesoro. O sea, todos tenemos, no hay ninguna persona que no pueda, que sea tan pobre que no pueda dar nada. O sea, nunca, fíjate que Jesucristo no estaba en contra de las ofrendas. La viuda viene y entrega las 2 moneditas que tenía. Para ella eso era bastante, todo lo que tenía. Jesús no le dice a ella, mija, tranquila, usted está para recibir, usted no está para estar dando. No, le dice, la alaba por su confianza, porque ¿qué hay con la ofrenda? Las ofrendas se llaman, eso es un curso completo, pero se los adelanto, ¿no? Las ofrendas se llaman primicias también. ¿Qué es la primicia? La primicia es lo primero que se saca de la cosecha, porque las ofrendas no siempre eran plata, sino también era parte de la cosecha. Tú siembras, tú eres un campesino, siembras la cosecha, de ahí depende tu supervivencia, porque es el alimento que vas a tener, lo que puedes vender para tener otras cosas. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué dice Dios? Dame la primicia. Lo primerito que sale de esa cosecha, tú se la dedicas a Dios. ¿Qué hay con eso? Eso te manda 2 mensajes importantes. Uno es prioridad, que Dios es la prioridad, uno. Pero la segunda, y muy importante, es la confianza. ¿Qué indica cuando empiezan a salir la cosecha? Los primeros frutos, ¿qué indica? ¿Qué viene después de eso? Indica que toda la demás cosecha viene también. Entonces Dios te dice, confía en mí, que todo lo demás va a venir. ¿Qué es lo que Dios dice también en otros lados? Del Salmo 23, uno de mis favoritos. Cuando tenemos a Dios de prioridad, cuando lo tenemos en tu corazón, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si tengo a Dios, yo tengo todo lo que necesito. Si tengo todo lo que necesito y no tengo a Dios, no tengo absolutamente nada. Entonces, otros ejemplos de lo que de lo que muchas veces las iglesias exigen, que Dios no exige. Por ejemplo, algunas veces las iglesias exigen que una persona no puede tocar en absoluto ningún tipo de alcohol porque eso es pecaminoso, peligroso, nuevamente. Ni agregamos, aún con la mejor intención del mundo. O sea, entendemos que hay problemas con el alcoholismo, lo entendemos también, pero no podemos agregar nada que la Biblia no nos haya dicho. No prohibimos lo que la Biblia no prohíbe, ni prometemos lo que la Biblia no promete. Cuando yo digo, por ejemplo, que cualquier persona que tome alcohol está cometiendo un pecado, piensa en las implicaciones. Estoy diciendo que Cristo hizo pecar a otras personas cuando Él proveyó por vino cuando era necesario, y eso es grave.
Yo no lo hago. No, el problema no es nunca el abuso, sino el abuso. Cuando hablamos de las muchachas, yo las veo a ustedes muy maquilladitas y tienen que quitarse inmediatamente todo eso. Estoy agregándole cosas que Dios no está diciendo. No está diciendo que las muchachas o los hombres igual no se pueden arreglar, no, está muy bien que cuiden de su cuerpo, pero lo que quiere decir es que no sea eso lo que nos adorne, o sea, que no sea este nuestro énfasis, que no sea eso lo que dé brillo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la belleza es pasajera, simplemente lo ponemos en algo más importante. O sea, a veces se sacan las cosas de contexto y se prohíbe lo que la Biblia no prohíbe. Cuidado, si yo las veo bailando, ustedes van derechito al infierno. Tampoco. Hay bailes que son muy fuertes, pero no, eso lo van a ver todo en legalismo. Pero son las cosas que ah, quitan el énfasis en lo que Dios verdaderamente ha hecho por nosotros y lo que nosotros hacer en nuestra vida de devoción para Él. Juana, Pastor, disculpe que en el momento que yo estaba interviniendo, y me disculpan los hermanos, se fue la electricidad aquí donde yo vivo, y entonces, bueno, ya serán 4 horas sin electricidad, pero estoy en datos, por si se corta en el momento que yo intervenga, pues. gracias Juana por dejarnos saber y gracias por estar allí a pesar bueno, de las dificultades que están teniendo. Entonces, bueno, el prohibir, o lo de ofrecer también, o sea, exigir el diezmo, tienes que darme el diezmo. Y algunos iglesias son tan fuertes que piden tu declaración de impuestos, por decirte algo, para que tú puedas, y no estás robando a Dios. O sea, Dios no quiere que la gente haga las cosas por obligación, sino que las haga con, una, con el corazón. Esto es largo, ¿ok? Porque también hay personas que me han dicho, pastor, yo solamente le doy a Dios unas moneditas, porque más de eso ya yo no soy un dador alegre. ¿Okay? Si yo le doy a Dios más de, vamos a hablar en dólares, por ejemplo, a Dios yo voy a la iglesia y le doy $1, porque más de eso ya yo no soy un dador alegre. Este, da risa, pero es triste, pero así somos. No, no, ahí tienes un problema. Tú tienes que, ¿por qué? Porque tratamos a Dios, muchísimas veces no llevamos nuestra ofrenda a Dios, lo que llevamos es nuestra limosna. Y tratamos a Dios como un limosnero. Y eso no es. ¿Por qué? Porque es una buena idea de ser generosos. Primero, porque es un reconocimiento de lo que Dios nos ha dado. Segundo, porque cuando nosotros estamos en un buen sitio, cuando yo doy mi ofrenda, gracias a Dios esa ofrenda hace mucho. De hecho, ¿por qué yo estoy aquí haciendo esto? ¿Cómo es posible? No solamente mi deseo, pero aquí hay cosas que cuestan, la oficina, los viajes que uno hace para visitarlo, todo lo demás. Es costosísimo. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer esto? Dígame ustedes, Neymar. Pastor, nada, sí, una nota solamente, ¿no? Porque usted comentó algo ahorita, por ejemplo, este tema de cosas elementales de maquillaje, si estás o no. Ayer que estaba leyendo Timoteo, leí el capítulo, o sea, el capítulo completo, el 2. Hay una parte que dice en el versículo 9: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, ¿no? Que eso también, o sea, no, es decir, nunca he ido a una iglesia donde de alguna manera se imponga cómo luces o cómo te vistes o cómo esto, pero sí siempre me ha causado curiosidad que hay ciertas denominaciones, sobre todo las, no sé, las pentecostales, que tienen cierta forma de vestirse. Quizás un poco, o sea, cuando leí esto pensé más en las mujeres, en ese tipo de mujeres que van a esa iglesia, que sí suelen ser como una vestimenta mucho más decorosa, es decir, no hay ese culto a cómo luzco, ¿no? O como de pronto he ido a otra iglesia que tú dices, mira, o sea, voy mostrando el estómago, voy mostrando el nadie te dice nada, pero realmente qué dice la palabra, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, fíjate, a mí me gustó mucho el testimonio de Mariana. Creo, ¿fuiste tú ahora, Mariana? Porque lo veo en la iglesia todo el tiempo. Lo veo en la iglesia todo el tiempo. O sea,
y eso es lo que ocurre con el espíritu. El espíritu te dice qué hacer y te va cambiando solito, 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 es su trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos y aquí peleamos todos. Yo peleo con mi hija, peleo con otro. ¿Por qué? Porque el mundo nos muestra una moda que sexualiza, sobre todo a la mujer. O sea, sexualiza a la mujer. La mujer está muy sexualizada. Se siente apreciada por eso. Está bien, son muy lindas, pero Dios te va cambiando en la medida que te das cuenta y poco a poco ya el escote no es tan grande, ya lo puedes tener, ya la falda ya no es la minifalda, ya, ¿entiendes? Y esas son cosas que van pasando en la medida de que las personas van teniendo el espíritu. Pero es importante que sea así, porque lo contrario es legalismo. A Dios no le gusta que uno haga las cosas, mire, nuevamente, apréndanse esta frase. Con Dios no es suficiente hacer las cosas correctas. Te lo voy a repetir. Con Dios no es suficiente hacer las cosas correctas. Hay que hacer las cosas correctas por la razón correcta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esas cosas van cambiando, pero el punto está en que el legalismo te inyecta cosas que no deben ser. Por ejemplo, entonces una mujer no puede usar pantalón. La falda tiene que ser más allá de abajo de la rodilla. No hay tal cosa. Mira, ¿qué es lo que es recato? Recato es una cuestión cultural que tiene mucho que ver. Yo le digo a las personas, ¿ustedes creen que que sea buena o que sea prudente que una mujer vaya con los senos al aire a la iglesia? Ok, aquí es donde yo choco a todo el mundo. Depende. ¿Cómo que depende, pastor? Si yo soy misionero y estoy en la selva y estoy con claro, sin dar cuenta. Si yo estoy en un medio ambiente donde eso no es indecoroso, sino que es la vestimenta normal, yo haría muy mal de crear un encargo de conciencia contra esas personas. Entonces la parte, y eso tiene que, nuevamente esto es un curso más largo, hay muchas cosas que tienen que ver con la parte cultural. Cuando el apóstol Pablo dice que es una vergüenza para la mujer andar con el cabello corto, allí es la parte donde el pastor tiene que saber lo que está hablando. Ahí hay una influencia cultural tremenda. No quiere decir que la mujer, si tiene pelo corto, bueno, es una vergüenza, sino que él está hablando en un momento muy importante. Ustedes saben por qué él era una vergüenza llevar el pelo corto en esa época, porque las que llevaban el pelo corto en ese momento eran las prostitutas, para distinguirse. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, mira, hagas lo que hagas, tú no quieres copiar estas cosas que no son cristianas. Entonces, ahorita nosotros vemos y podemos filtrar, ok, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo entiendo y lo puedo aplicar. El principio se mantiene, que es el decoro. ¿Qué significa eso? Lo entendemos. Y el mismo Espíritu nos da ese testimonio. Mariana dio un lindo testimonio de cómo lo vi también, mi esposa es exactamente igual. Llegamos, o sea, hemos sido rescatados y Dios nos va a transformar. Gabriela. Bien, la verdad que estoy fascinada, pastor, con lo que estoy escuchando. Ya rato quería hacer una intervención, pero pues eh, es fascinante escuchar todo esto. Y justamente eso era lo que yo iba a aportar, que varios pasajes que están escritos específicamente en la primera y segunda carta de Corintios. Recordemos que esa era una ciudad con, no sé si lo puedo decir, con bastante inmoralidad sexual. De hecho, no sé si primera o segunda Corintios que dice un caso de inmoralidad juzgado. Entonces, eso era lo que yo iba a decir justamente del cabello largo y del cabello corto, que era indicativo de cuando una mujer era prostituta, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque eh, yo he tenido bastantes, no podría decirte, conflictos, no, conflictos no. Bueno, no sé cómo se dice. Por eso, o sea, hay gente que dice que la ropa larga, que el cabello largo, pero hay cosas que nosotros, así como las modas mundanas, hay cosas que nosotros hacemos porque las imitamos y,
qué bonito es estampado, entonces yo me lo voy a poner. Así es el legalismo. El legalismo nos dice que algo está mal solo porque yo no lo hago y algo está bien solo porque yo no lo hago. Ujú. Entonces, uno debe tener claro, yo con eso no estoy diciendo, hermana, usted váyase con la ropa más destapadita que tenga la iglesia por la calor. No, tampoco uno debe tener mucho cuidado por uno y por las personas que de repente están nuevas y de repente son más mironas y así. Entonces uno debe tener mucho cuidado. Yo no le voy a decir, hermana, usted vaya estudiando la barriguita, porque no, tampoco, ¿verdad? Uno debe vestir con prudencia y decoro, Claro, sí, más sí. es para ir a la iglesia. Pero generalmente decimos, entre más largo es el vestido y más larga es la falda, más largo es el nivel de santidad. Y hay cosas que, para mí, a mi criterio, y me hago responsable por lo que digo, son cosas, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, y de Tampoco hecho, estoy diciendo, sí, sí, Gabriela, ujú. para mí son cosas totalmente independientes. Solamente que si yo no lo hago es pecado y si yo lo hago, eso es santidad. Y, o sea, nuevamente es difícil poner una línea, es como algunas cosas, algunas definiciones, pornografía. Es difícil a veces decidir cuándo es pornografía. Algunas personas dicen, yo reconozco cuando la veo. Y nuevamente, como hablamos ahorita, dependiendo del contexto. O sea, yo les puedo hablar de ustedes también. Un hombre, ¿ustedes creen que o sea, es bueno que un hombre vaya a la iglesia con una falda? ¿Sí o no? Yo Nos veo que vamos a reír todos, todos Depende. los que lo vean. ok, ¿quién dijo lo de la cultura? Enrique, Enrique, muy bien, Enrique, porque por ahí voy. Depende. claro. Enrique, ¿en qué estabas pensando? Porque por eso lo estoy trayendo. ¿En qué piensa de la cultura? Por ejemplo, si es una cultura como los señores que usan falda por allá por Escocia, ellos pueden ir Escocia. así. Claro. De hecho, Enrique, eso, los escoceses, ese es un uniforme militar. Y para ellos Claro. llevar esa falda no es cualquier cosa. Esa es o sea, yo ojalá algún día me ponga una de esas. Me gustaría tomar una foto con una de esas porque, También dice la palabra que por algún acto de conciencia a veces uno no debe hacer una falta que la ve que le puede a alguien afectar. sí, claro. Entonces, bueno, Bueno, ustedes, nuevamente, con estos comentarios, lo que quiero hacerles mostrar es que no seamos fácil para jugar a la gente. Tenemos que tomar las cosas en la perspectiva, en lo que tiene que ver con la perspectiva cultural y reconocer una cosa que es el principio y la aplicación. El principio se llama decoro, la aplicación es diferente y va a variar dependiendo de la cultura donde encontremos, sobre todo en la parte el decoro como tal. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, ni agregamos ni quitamos. Cuando yo digo que eso tiene que ser así, estoy ¿cómo se llama? Agregando cosas que la Biblia no me está diciendo que deba hacer y es un problema. ¿Por qué? Porque estoy contradiciendo la palabra bíblica y eso no es ni quito ni doy nada de eso. Ah, entonces, ya se es prohibido. Vamos a hablar de la parte de la promesa. ¿Cómo ordenar o prometer lo que la Biblia no promete daña la fe de los creyentes? Entonces, ¿en qué forma esto nos afecta a todos nosotros? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Es pecaminoso. O sea, Jesús condena que nosotros agregamos y condenemos cosas que Dios no ha hecho. O sea, ir en contra de la palabra de Dios es un no. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios y de su voluntad. Entonces no queremos nosotros ni prometer ni quitar nada. Hay que mantener la palabra de Dios. Es la verdad. Cuando hacemos algo como eso, nos ponemos por encima de lo que Dios dice. Cuando yo digo, no, Jesús no debe, o sea, esto no debe ser así, estoy diciendo que yo sé más que lo que Dios está haciendo. Es peligroso poner nuestro enfoque en nuestras propias obras en lugar de Cristo y en su obra. O sea, oye, ahí lo vemos. Ah, yo soy mejor cristiano porque hago esto y esto, o dejo de hacer esto y aquello, y ustedes no. Entonces, ¿a quién estoy mirando con eso? Estoy mirándome a mí y estoy juzgando de una forma en que no debo hacer ese legalismo. Crea falsas expectativas que pueden llevar a la desesperación. ¿Por qué me está yendo mal? Dios me dijo, a mí me dijo el pastor que yo
Si yo ofrendaba grandemente, el Señor me iba a llenar de bendiciones y no las veo, estoy quebrado. La última plata que tenía la puse en la iglesia y no ha venido hacia mí. ¿Y cuál es la respuesta muchas veces de estas iglesias? Te dicen, hermano o hermana, usted no está siendo próspera porque usted tiene un pecado oculto. Se te tira la pelota otra vez para atrás. Entonces, no ofrezcamos lo que Dios nos ofrece. Dios no, ¿saben qué nos ofrece a nosotros? Dificultades. Dice, hermano, hijos míos, en este mundo tendrán dificultades, pero no se pongan tristes. Levanten su cara porque yo he vencido al mundo. Yes. Gracias, Padre. Camina conmigo en este mundo. No vamos a estar. La vida del creyente no es una vida fácil. Cada nosotros tenemos que cargar nuestra cruz, pero no la cargamos sola. La cargamos con nuestro Señor y Padre Celestial, nuestra ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones terrenales pueden convertirse en nuestro ídolo, por supuesto. Por eso es que es tan difícil que un rico entre el reino de los cielos, porque al final el dinero, su posición, todas esas cosas se puede convertir fácilmente en Dios. Fíjense que el problema no es el dinero, ¿ok? Como dicen por ahí, ser rico es malo, dicen algunos políticos y otras cosas cuando son los más millonarios de todo el mundo. La riqueza no es el problema. El problema es el amor al dinero que lo ubica por encima de Dios como tal. Y por supuesto, disminuye el problema del pecado. Cuando yo compenso, cuando yo hago esto, entonces ya yo mismo hice todo, yo pagué por el pecado. Realmente es muy poco lo que yo necesito de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy cargando lo demás. Y nada, sin Cristo no hay absolutamente nada. Cuando hay un pecado, y Él lo lleva a la cruz por mí y por ti. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas más comunes de la iglesia protestante y cómo esas enseñanzas han interferido con la enseñanza bíblica? Vamos a ver eso por el otro lado. El diezmo obligatorio, mandado. La iglesia protestante generalmente exige el diezmo. Ciertamente yo les mencioné que esto era parte del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial, y ojo, no era simplemente el diezmo, era un montón. Ellos tenían un sistema de ofrendas que era cerca del 35-40% de los ingresos. ¿Ok? Ahí están. Y eso se lo da Dios a su gente, a su pueblo en ese entonces, no después. Sabemos que no es después porque la Biblia nos lo dice, no porque a mí no quiera. Si Dios no hubiese reiterado esto otra vez después de Jesucristo, hay que hacerlo, no hay otra. Si Dios después de que viene Jesucristo dice que no podemos comer cochino o marrano o chancho, como ustedes lo quieran llamar, así hay. Pero ya vemos que no. Come y mata, no es lo que entra en tu boca. En fin, todas estas cosas han sido reiteradas o colocadas de una forma en que entendemos qué es lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Así que ya no está, la ley ceremonial se acabó. Si queremos seguirla, no es que no la podamos seguir, pero cuidado para qué. ¿Qué dice la Biblia sobre el diezmo? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto forma parte de un curso completo. O sea, nosotros, fíjense que aquí la palabra debe, o sea, realmente es parte del carácter del creyente. El creyente da, ¿ok? Pero este deber no es un de obligación, sino un deber de amor. ¿Cómo no voy a hacer? Y la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo es posible que yo esté haciendo lo que está haciendo con todos los gastos de todo esto? Yo no soy millonario, se los puedo decir por ahí. ¿De dónde creen ustedes que sale todo el dinero para pagar, para que yo pueda dar estas clases? ¿Alguno de ustedes está pagando algo? ¿Hay alguno de ustedes que haya pagado algo por las clases acá en Cristo? No, ¿verdad? No, Y así va a ser, y así se va a meter, ¿no? Así va a ser siempre. No, Entonces, ¿cómo es es posible? gratuito. Es gratuito, pero no es gratis. Hay un costo grande. Esto es un ministerio costoso. ¿De dónde sale esa plata? de las ofrendas. De De las los ofrendas, 10. Noemí. Claro, de las ofrendas, sí, excelente. Hay un grupo de cristianos como ustedes que dicen, yo voy a poner, o sea, gracias a Dios, porque yo quiero
que otras personas conozcan a Jesucristo como lo conozco yo. Y aquí están mis ofrendas. Y se alegran con estas noticias. Y son las personas que mañana, igual que ustedes, cuando lleguen, Dios le va a decir, porque tuve hambre y me fuiste, me diste de comer, estaba desesperado y me hablaste, o sea, todas esas cosas. Y dicen, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo conjuntamente con el resto de la iglesia. Como iglesia, nosotros utilizamos muy bien nuestros diezmos para llevar a cabo la gran comisión. Entonces, por eso es que sí, realmente es un interés, pero yo tengo un interés personal. Y no porque simplemente esté en la iglesia, sino porque quiero que otros conozcan a Cristo como Él. Entonces, este deber es un deber de amor, un deber de que es motivado por el Evangelio y lo damos por alegría. No hay un monto específico, sin embargo, tengo una buena referencia y puedo comenzar allí. Las iglesias protestantes, el diezmo, Dios pues como soberano del universo se reservó para el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Trae todos los diezmos al alfolí, Malaquías. El deber es el deber, ¿ok? Y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Entonces, definitivamente um, nos vuelve a llevar al Antiguo Testamento y aplica algo que no es sobre nosotros. Ya Dios, eso era una obligación para el pueblo de Israel. Para nosotros el monto no es una obligación. Pero nuevamente, cuidado. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa dice, como no tengo que diezmar, entonces yo lo que voy a dar a Dios es el 0,1%. Dios no mira lo que tú das, pero sí mira con qué intención y cómo lo das. Y ¿qué hace? Lo último que se convierte en cristiano en la cartera. Y no debe ser. Si Dios es importante para mí, yo lo voy a reflejar. Pero eso es algo que sale de cada quien. Bueno, Amén. Pastor, no sé si se oyó lo que cuando yo intervine que se fue la electricidad, que yo respeto, o sea, lo del diezmo, la ofrenda. Lo que contrasto es que me lo pongan como claro. he aprendido aquí, como un legalismo, pues, obligatorio Excelente, y con Juana. condición. Porque veo que me acondicionan a Dios, o sea, el amor de Dios no tiene condición. Correcto. La bendición de Dios no tiene condición. Entonces, porque yo ofrendo, yo llevo mi diezmo al alfolí, pero así pues de corazón, porque Claro. reconozco que la congregación tiene gastos, pagan luz, pagan servicios, pagan todo, como mi casa, como Ujú. en mi casa, Correcto. ¿ves? Sí. Gloria a Dios. Y en ese sentido, Juana, mira, aquí es una de las cosas más difíciles, pero ¿qué les recomiendo? Eso es parte de hacer cuando uno está buscando una iglesia, la parte de las ofrendas es una parte importante también. ¿Por qué? Porque mm, la iglesia va a mostrar dónde está su corazón y qué hace con todo eso. Entonces, generalmente, una marca, o sea, la más importante es la parte teológica, por supuesto, firmes a la palabra, pero se refleja allí también. Y es que la iglesia debe ser transparente con todos los ingresos. Transparente, sumamente transparente. O sea, aquí está lo que se recogió, estos son lo que hay, los salarios son públicos, todo está allí. No hay nada que no sea oculto. Y la iglesia pertenece a los creyentes, no pertenece a una institución, sino a los creyentes. Entonces, en nuestra iglesia es así. O sea, tú ves exactamente qué hay, estamos todos conscientes en nuestra iglesia y por lo tanto tenemos que mantener entre todos nosotros. Todo se discute y es completamente abierto. Es una de las cosas importantes. Entonces, bueno, ¿qué decimos nosotros? Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol, 1 Corintios 16:2, de planear nuestras ofrendas, cada quien de aquello proporcional um, um, a nuestros ingresos. Entonces, ciertamente, la cantidad no es, debe ser proporcional. En otras palabras, si yo soy Elon Musk, el hombre más millonario del mundo, y voy a la iglesia y confío en Dios y le doy $100 a Dios, o sea, para la iglesia, para la obra, probablemente eso no refleje mi fe, porque no es proporcional al ingreso. Entonces, no es tanto la cantidad. Y otras personas que están dando 5, 6, lo que sea,
puede que sea, es mucho mayor de lo que da esta persona, pero el punto es proporcional. O sea, yo entiendo que voy a Es reservar una prioridad. persona mezquina. Sí, correcto, Enrique. Entonces no es tanto la cantidad, porque para mí, por ejemplo, bueno, o sea, para muchos de nosotros, Enrique, o sea, dar $1000, ¿de dónde? Pero es proporcional, o sea, para que no tengamos, no competimos con nadie, sino que es algo en que nosotros decimos, bueno, este porcentaje es dedicado para Dios, que por eso el diezmo es un porcentaje, lo colocamos allí como como una prioridad para dárselo a Dios. Y en cuanto a las ofrendas, nuevamente es un curso. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todas las cosas. Pero Él es el nosotros, dueño. Él es Que el no dueño. Él necesita. no lo necesita. Él es el dueño de todas las cosas. Pero Es el dueño de nosotros todo. sí necesitamos darlo como una forma de expresión de nuestra fe un privilegio que Dios nos da de ser parte de la predicación del Evangelio. Entonces, Dios nos ha dado, tenemos libertad para escoger el porcentaje, reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios, Salmo 24:1, y gratitud por nuestra salvación. No le estamos pagando a Dios. ¿Quién le puede pagar? ¿Cómo te pago, Señor? Solamente levantando la copa de la salvación. Nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad. ¿Qué más alegría o sea, cuando yo le cuento a la gente lo que yo veo aquí en estos cursos? La gente se regocija como ustedes no tienen una idea, porque eso es lo que al final del día queremos nosotros, que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que nos mueve. La prosperidad. ¿Qué dice la Biblia? Pero las iglesias prometen que si usted viene, usted da, usted va a abrir los chorros de bendición del cielo. Ojo que el lenguaje se encuentra en la Biblia, pero los chorros de bendición que Dios nos está abriendo no son de dinero, o no tienen por qué serlo. O sea, no hay nada no hay un problema con que tengamos dinero, tampoco llegamos al otro extremo de que todos los ricos están condenados, mentira. No vemos a las personas más ricas, muchas ricas fueron personas de fe. Abraham tenía, basta decir basta. Vemos a Salomón, rey David, todos ellos. Entonces, el problema no es el dinero, pero la prosperidad que Dios nos está diciendo no es eso. Lector para esta de 1 Timoteo 6:6-9. Amén. Dale, Enrique. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque lo que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Amén. Gracias, Enrique. Excelente. O sea, aquí nos está advirtiendo, ¿ok? Que es lo que verdaderamente importa. ¿Ok? Piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento es algo que no es natural. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a estar contento o satisfecho en todo momento. Es un espíritu. En la abundancia o en la escasez. ¿Por qué? Porque tengo Cristo. Cuando tengo el Padre, cuando el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo estoy contento con lo que tengo. O sea, Tenemos lo principal. tenemos todo. O sea, no te cambies por nadie, Enrique. No te cambies por nadie. O sea, no, estamos en un punto, o sea, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes. O sea, eso es un título que nadie nos puede dar. Yo no me cambio por Bill Gates. Ese tipo es ateo. Tendrá mucha plata, pero él al final del día nada se de este mundo. O sea, es una trampa, es una reja de oro, pero es una reja, ¿no? Otra cosa, un ataúd hermoso, pero es un ataúd. No nos cambiamos por nada. Pero, y cuando una persona se quiere enriquecer, o sea, quiere ser rico, yo quiero ser rico por el fake, por simplemente ser rico, caen en muchas tentaciones. Si la riqueza viene, si Dios nos bendice, nos bendice. Bien, no hay problema. Pero no busquemos ser ricos porque ser rico, porque nos metemos en problemas. Noemí. Sí, pues desafortunadamente en mi familia hay un caso así que, bueno, mi sobrino ya tiene una empresa, e incluso él era líder de jóvenes. em, o sea, su empresa prosperó,
y pues sí, se desvió muchísimo, ¿no? De lo que era la palabra de Dios. Ahorita, desafortunadamente, vive con una persona que tampoco es muy agradable. Él incluso una vez me dijo que él era muy poderoso. Cuando yo escuché eso, dije, mi sobrino está perdido completamente, o sea, ya perdió el amor del dinero, le pudo más, ¿no? Entonces, pues es triste ver ese tipo de casos. Incluso la iglesia donde yo me reunía se vació por el testimonio de él y el testimonio de mi hermano que no pudo, ponerle freno a eso. O sea, a mí me entristece mucho porque realmente se cumple lo que dice aquí, ¿no? Se quiere entristecer y caer en tentación y lazo del diablo, y aparte de eso hunde a los hombres en destrucción y perjuicios. Entonces este texto me puede mucho, porque sí, ya lo he visto. Bien. Y no hay nada nuevo bajo el sol, eso pasa en todos lados. Y tristemente hay muchas personas con mucho dinero que no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen en su mente de que si van a la iglesia tienen que diezmar o tienen que dar una ofrenda y yo no voy a hacer eso. Entonces, tristemente, se pierde la parte más importante que es el mensaje de Cristo y bueno, es una trampa. Ok. Bueno, vamos entonces a la iglesia protestante, la prosperidad. La palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Ah, como pregunta, absolutamente. Un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida también prosperen. Desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. ¿Cómo ven ustedes este statement o esta frase, esta promesa? ¿Ok? La, la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo prosperar en todas las áreas de nuestra vida, desde tener ayuda para un cáncer hasta un trabajo mejor pagado. O sea, nos ayuda a tener confianza, pero es ofrecer cosas que Dios no está ofreciendo. O sea, nosotros tenemos una persona que está enferma de cáncer y ciertamente lo vamos a poner en las manos de Dios, acorde a su santa voluntad. Pero puede ser que Dios lo llame a casa, y si Dios lo llama a casa, bendito sea el Señor. Pero no ofrecemos lo que Dios no puede ofrecer. Y allí, nuevamente, en el curso de sacramento y oración, van a ver también la parte de oración como nos quitamos de la cabeza eso de decretar algunas cosas, porque cuando decretamos en la oración no estamos pidiendo, estamos ordenando a Dios que haga algo. Entonces, ¿dónde está acorde a tu Amén, voluntad? hermano. Eso es. Así Así, es. así es, Enrique, es que no podemos, o sea, ¿dónde está acorde a tu voluntad? Dios sabe más que yo. Yo no, Por ejemplo, si nosotros oramos por alguien que está Ujú, enfermo y sí, si llegare a morir ese alguien, ¿qué pasaría con la gente? ¿Dejarían de creer en Dios por lo que claro, nosotros oramos? claro, Entonces claro, no Enrique. trabaja Dios de esa manera, no No, trabaja Él. Dios siempre responde, entonces Nosotros por eso tenemos que es. pedir por su voluntad, no por la de Claro, nosotros. claro, claro, claro que sí. Amén, Por eso es que hermano. Dios sabe más que yo y yo no quiero que se cambie mi voluntad. Ni siquiera Jesús nos pidió de esa forma. Padre, tú Amén. sabes lo que quiero, pero hágase tu voluntad, no la mía. Juana, Amén. Yo puedo querer Amén. muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, mejor que no Amén. sea. de hecho nuestra oración, Enrique, lo vas a ver en el curso, tiene que ser, Señor, esto es lo que, porque Él quiere escuchar tu preferencia. Pero Padre, no quiero, aleja de mí cualquier cosa que no venga de ti, que no sea para mi bienestar, Padre. Si esto que te Amén, estoy hermano. pidiendo no está bien, no lo quiero. Por favor, ayúdame. Juana. Amén. Pastor, cuando yo doy el testimonio de mi caso, cuando diagnosticaron cáncer en mi cuerpo, hablo de la fe en Jesucristo. Si me hubiese ido, pues enseñé a mis hijos porque les dije, si yo por esto parto, no le den la culpa a Dios, Claro. síganlo, porque a donde yo voy hay lugar para ustedes, le dije. Ujú. No vayan a culpar a Dios,
porque voy confiando en el Señor. Muero para vivir, le dije. Esta fue mi frase y en todo momento fue mi frase, muero para vivir. Pero confié mucho en la palabra de Dios, por lo menos cuando dice que por sus llagas fuimos sanados, no es que vamos a ser sanados. Entonces yo le pedí a Dios que se hiciera como Él quisiera, pero caminaba confiada que Dios estaba conmigo. Cuando me hicieron la radioterapia, las quimio, y de verdad yo me sentí muy, muy cuidada por Dios, de verdad que sí. Pasé mi proceso, todo, porque no fue que me quedé en la casa con el cáncer y dije, no, Dios va a hacer un milagro en mí, porque sí, él es mi sanador, no, yo hice todo lo que tenía que hacer. Ven, Juana, y ponemos nuestra confianza en Dios y le pedimos, y Dios obra. Fíjate cómo logró contigo, está bien. Gracias a Dios. O sea, Él mostró nuevamente que estaba dentro de sus planes el poderte dar una sanación que iba a servir para ti y para los que te rodean también. Muy bien, Dios hace esas cosas. Pero si el Señor Y hubiese no, decidido, la paz que da, yo me claro, sentía muy tranquila, sí, de verdad que sí. hermosísimo tu testimonio, Juana, sobre todo en la forma en que se lo estaban diciendo tus hijos, y eso está muy bien, para que ellos entiendan realmente que Dios estaba en control y que Él, como soberano, siempre actúa para el bien de los que lo aman. Esa parte es bien importante. De lo contrario, si ofrecemos cosas que Dios nos está ofreciendo y vamos en contra del plan de Dios, cuando no ocurren, sirve de piedra de tropiezo para la fe de otras personas Y, también. no, y que todo obra para bien. En los lugares donde yo estuve, pues predicaba la palabra, pasaba Amén. mi tiempo predicando la palabra. Excelente. Muy bien. Amén. Bueno, a mí me pasó algo así como a la hermana Juana. Mi mamá tuve que trasladarla del pueblo donde nosotros vivíamos allá en Venezuela a la ciudad de Caracas. Eran 5 horas. Grave porque se estaba muriendo, iba infartada. Cuando llegué al hospital de Clínicas Caracas, la doctora que me atendió me dijo que si yo estaba loca. Y yo, ¿y por qué? Porque hay 160 antes que usted y tiene que esperarse porque el cataterismo, eso es costoso. Yo venía orando, pastor, en la ambulancia para Caracas, yo iba orando y orando y pidiéndole a Dios y diciéndole que no hiciera mi voluntad sino la de Él. Y, pastor, de verdad se me abrieron las puertas. A mi mamá la recibieron inmediatamente, la subieron a piso, a la UCI. De allí le hacen el cateterismo al día siguiente. La doctora decía, ¿y a quién tienes tú contigo? Yo le decía, a Dios, Dios es mi proveedor, Dios tiene a mi mamá de su mano y está con ella. Y de verdad, allí Dios me demostró que siempre está con nosotros cuando nosotros tenemos fe. Amén. Y igual, Mari, si no hubiese ocurrido nada de eso, también Dios estaba contigo. O sea, esa es la parte que también es importante cuando le Sí, pedimos a Dios sí, por yo preguntas. sé, yo por Sí, eso le decía que hiciera su voluntad y no la mía. correcto. Yo quería a mi mamá viva, Claro, pero si él era de llevársela, yo también esperaba que él procediera. sí. Sí, pastor, gracias. Y sabemos que esto es temporal. O sea, en algún momento eh, Dios nos va a llamar a casa y está bien. No queremos tampoco que las personas que estén aquí con nosotros todo el tiempo cuando Dios las está llamando a casa. Entonces, es importante siempre pedir acorde a su voluntad. Que se impone nuestra posición en cuanto a la prosperidad, por ejemplo, si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, son buenos regalos, por supuesto. Pero creyentes saben que bendiciones espirituales son mucho más importantes que las terrenales. Mateo 16:16. Contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender. O sea, a veces nosotros vemos el vaso medio vacío en vez de ver todas las cosas que tenemos, que son increíbles. Dios nos da el pan nuestro de cada día y nos lo da con mantequilla, con jamón, con queso, con todo. Casi todos nosotros, por ejemplo, tenemos que tener la dieta o tener cuidado porque tenemos una abundancia tremenda. O sea, estamos más pendientes de lo que no tenemos que de lo que sí tenemos. Y eso es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Ver nuestra vida más llena de bendiciones. Hay una calcomanía por ahí que vi que es muy buena, que se debe aplicar muy a nosotros. ¿Quieres ser millonario? Decía la pregunta. Y abajo, empieza por contar tus bendiciones. Claro, estamos súper bendecidos. O sea, no tendremos plata, pero tendremos mucho más que eso, que son las bendiciones de Dios. Pregunta, mi familia, para entrar ya, para cerrar esta lección.
Bueno, seguimos entonces para terminar. Otra importante es la segunda venida de Cristo, que se enseña sobre la otra venida de Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que las iglesias protestantes y la iglesia católica y la iglesia luterana también. En el regreso de Cristo, la Biblia habla del regreso de Jesús siempre de su venida, no de sus venidas, una y solamente una. En el juicio final, Jesús viene, como ahí están todos los versículos que hablan de Jesús llegando en el juicio final y instalando el reino de los. Este, aquí hay una gran diferencia porque algunas iglesias protestantes hablan de varias visitas. De hecho dicen que ya Jesús ha venido, que nadie lo vio y que viene después. Confunden nuevamente el Apocalipsis. Es un libro que tiene figuras, bastantes figuras. Habla de el milenio, y este milenio es un tiempo en el cual Dios reina y antes del juicio final. Pero lo que no entienden es que este milenio no es otra cosa sino el tiempo del Nuevo Testamento, donde Dios está reinando. Él asciende al cielo y está reinando. Que el príncipe de este mundo está haciendo lo que está haciendo es otra cosa. Pero no hay ninguna duda de que Cristo, Dios es el rey y él está reinando para nosotros. Entonces, ese milenio de la imposición del reino, como dice Juan 18:36, no es de este mundo, es un reino espiritual, un reino donde Dios está gobernando y gobierna tu corazón, gobierna el mío, e independientemente de que Cristo nos dice que el mundo va a ir declinando, sobre todo en los últimos días, eso no le quita el reino a Dios. Dios está en control sobre todas las cosas. Entonces no son múltiples apariciones, no son múltiples venidas, no hay tal cosa como un reino de 1000 años específicos, sino que 1000 es una unidad completa, que es el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, eso influye en cómo vemos nosotros la segunda venida de Jesucristo. Tal cual como dice primera, ¿quién quiere leerlo? Me encanta la palabra de Dios. Dejemos que ella misma nos diga cómo va a ser su venida. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Amén, hermano. Adelante. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Gracias. Entonces, esa palabra de aquí de arrebatamiento viene de aquí, de arrebatado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Hay un grupo evangélico que habla del rapto, que viene de aquí, que es que son personas que van a ser raptadas y llevadas a otro lado. Esto no es tal cosa como ese Como un rapto. abrir y cerrar de ojos, dice. Es un abrir y cerrar de ojos. Y lo que está diciéndonos aquí es lo que dice Mateo 24, que es al final, en el juicio, que vienen los ángeles y separan a las cabras de las ovejas, separan a los creyentes de los no creyentes. Eso es todo. Y al final vamos a estar todos frente a Cristo, pero los creyentes de un lado y los no creyentes del otro lado. Esa es la separación, es lo que llaman del arrebatamiento. No hay nada más allá. Son muchos versículos que nos hablan de esto, de la única venida de Cristo de una forma instantánea, con un abrir y cerrar de ojos. Eso pasa en un solo momento. Cuando esto ocurra, cuando venga Cristo, ninguno de ustedes me va a llamar a decir, pastores, es verdad. ¿Ustedes creen que no? Que el momento en que venga Cristo, no. Ahí nadie necesita ser un teólogo. Hasta los incrédulos van a entenderlo. De que, lamentablemente, para nosotros un motivo de alegría, para ellos un motivo de desesperación tremenda. Pero todo el mundo lo va a ver, ¿ok? Y va a ser de una forma instantánea, una sola venida y se acabó. Entonces las iglesias protestantes enseñan que Cristo regresará más de una vez, que hay un rapto, una separación de algunos y un no temporal intermedio que llaman de 1000 años. La palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Nuevamente son las declaraciones de... Pero ese rapto, hermano, ese rapto que dice que podría suscitarse,
Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, Dios no va a destruir miles de gente. Por ejemplo, un ejemplo nomás, hermano, pongámosle, yo diría, que quisiera que me lo aclare ahorita. Por ejemplo, si un aviador va con un avión manejando y es una persona que delante de Dios está en perfectas condiciones y el Señor en el rapto se lo lleva, los 300 pasajeros que vinieron ahí, que no se van ahí, ¿qué pasa con ellos? ¿Se mueren? O sea, Dios va a hacer eso, no creo. Y el rapto no existe. No, Acláremelo, por favor, que es tengo que una no. gran duda ahí. Vamos para atrás, Enrique. El rapto no existe. La palabra rapto viene Correcto, de aquí, correcto. pero está hablando y es un concepto. El concepto Ah, ya, es correcto. que Dios nos... y de hecho, Enrique, no es juego, esto existe. Hay compañías de seguros, que tienen un seguro especial antirrapto. O sea, es una maravilla de seguro porque este es el seguro más seguro del mundo para el que lo emite. Si alguno de ustedes quiere que yo lo asegure contra el rapto, con gusto. O sea, pero los estaría robando. Porque la idea es que si una persona, como dice Enrique, está manejando un carro, se va a desvanecer, las otras personas van a caer. Si esta persona está manejando el carro se va a estrellar, tiene que tener un seguro. Si tú quieres ser responsable, pues tú vas a hacer eso. Eso no es lo que va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Dios va a venir y Claro. van a venir con sus Ok, ángeles. hermano. Todo el mundo va a ser juzgado a una. No existe eso. Lo que llaman rapto es la Oh, separación de uno con otro. ok, Bien. hermano. No te preocupes, Gracias. tranquilo que el avión, cuando venga Jesús, el avión completico va a ser parte del juicio con la gente adentro. Así que Claro. no hay que preocuparse por eso. Muy bien, entonces, enseñanzas que no son bíblicas y nos ofrecen lo que Dios ofrece, no ofrece y prohíben lo que Dios no prohíbe. ¿Qué creemos nosotros de la venida de Jesucristo? Creemos que Jesús regresará visiblemente, así como los discípulos lo vieron ir al cielo. Hechos 1:1. Así que hacen ustedes mirando al cielo. Así como lo vieron irse, así lo verán ustedes también regresar. Tal cual. Todos los muertos se levantarán y comparecerán ante el trono del juicio. Los incrédulos serán condenados, separados. Los creyentes, los no creyentes, las cabras y las ovejas. Los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la bienaventurada presencia de Dios. Es clarísimo. Eso es clarísimo. Si es claro, no debería ser un problema para nosotros entender que eso es la voluntad de Dios y eso es lo que Él dice, como describe que va a pasar las cosas. ¿Va a haber una tierra nueva, un mundo nuevo? Sí, Dios va a crear un nuevo mundo. La iglesia luterana, Cristo solo volverá una vez más y ya, de manera visible, todo el mundo lo va a ver. ¿Cuándo? En el último día, cuando resucitará a los muertos, dará un cuerpo glorificado a cada uno y juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en él. La iglesia protestante, Cristo regresará más de una vez, un retorno invisible en lo que ellos llaman el rapto y otro retorno visible cuando Cristo reine después de 1000 años. O sea, mi reino no es de este mundo. No es, esto no va por lo que dice eso. Todas estas cosas las van a profundizar ustedes muchísimo más en el curso de El Dios verdadero y sacramentos y oración para el cual los invito. Y con esto llegamos al final de la clase. ¿Pregunta? Bien, bueno, siéntense libre de contactarme cualquier pregunta que tengan de forma personal también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra. Tu palabra es la verdad. Te pedimos siempre, Padre, una doble porción de tu Espíritu Santo en nuestro corazón para poder entender, Señor, lo que quieres que entendamos y para poder seguirte fielmente. Padre, mantén esa actitud en nosotros de amor, de estar siempre listos para dar razón de la fe en que tenemos, pero hacerlo con una actitud amorosa, sabiendo, queriendo, Señor, simplemente ganarnos a la otra persona para la gloria de tu nombre. Permítenos siempre confiar en ti y estar agradecidos por lo que tenemos, por lo que tú nos has dado. Te pedimos siempre por nuestras familias, por nuestros hijos, que son tus hijos, Señor. Cuídanos y ayúdanos a entender que estamos en unos tiempos bien difíciles y que es importantísimo que este mensaje llegue a las personas, a un mundo que está muriendo. Tú eres la única esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mi familia, Gracias, pastor. al Amén, contrario, hermano. gracias a Gracias, ustedes. gracias, pastor, Pastor. gracias. Feliz día.
Gracias por la explicación y